Hola amigos de Clave Bursátil, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más acá en la pantalla de Clave en un webinario junto a la gente de Grupo SBS. Y hoy me acompañan los dos personas, dos profesionales que ustedes conocen de acá, de este espacio, y me refiero a José Ignacio Tome de SBS Research y Javier Martínez Serra de SBS Fondos. Equipo completo, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Martín? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y bueno, un tema muy importante para los inversores, para la gente económicamente activa en la Argentina. Estamos hablando de el aguinaldo y las inversiones. Cuando llega este momento nos gusta encontrarte acá en la pantalla de Clave para darte carteras recomendadas, recomendaciones según el contexto y bueno, en la Argentina es un contexto muy cambiante, así que acá en este webinario vas a conocer las recomendaciones de estos expertos para el aguinaldo. Antes de empezar, te quiero invitar a entrar a la tienda de aplicaciones de tu celular, sea Android, sea iPhone o la marca que sea, y busca QuickTrade. Con QuickTrade vas a poder abrir tu cuenta muy fácil en Grupo SBS, que tiene más de 30 años en el mercado argentino, y vas a poder operar de la manera más fácil y cómoda y rápida todos los activos del mercado: acciones, CDRs, cauciones, bonos, obligaciones negociables y más. Así que no te olvides, Quick Trade en tu celular, descárgatelo y abrí tu cuenta hoy. Bueno, la idea es compactar en tres carteras nuestras ideas en este momento, en este contexto. Muy bueno el mercado argentino, pero a la vez desafiante, tanto acá como también afuera, estos últimos días de turbulencia. Así que, bueno, la idea es mostrar tres carteras para los tres perfiles, según cada inversor, que lo que se sienta más cómodo: una cartera conservadora, una moderada y una agresiva. Y bueno, entre Gaby y yo vamos a hacer un repaso de cada uno de los activos y de los fondos, como para que se puedan llevar las ideas claras y procesar a ver en qué invertimos el aguinaldo. Arrancamos con la conservadora, en el que, bueno, obviamente vamos a tener una posición importante en lo que es dólar MEP por una serie de factores. Por un lado, bueno, hoy veíamos con Javi que actualmente estaba un poco entre un 4 y 5% más barato que Blue, es un dato considerable. Y al margen de eso, si miramos gráficos históricos, nos encontramos actualmente en un tipo de cambio bastante apreciado. No quiere decir que dada la estacionalidad actual y el contexto y la proyección que el mercado puede ver para la macro, no quiere decir que no pueda permanecer apreciado, que se pueda apreciar algo más, pero consideramos que es un nivel más que razonable para dolarizar tanto fondos frescos como por ahí posiciones que en los últimos meses hayamos tenido en pesos y hayan tenido rendimientos más que interesantes, ¿no? Y bueno, dentro de esta cartera le asignamos un 10% tanto al fondo SBS Renta Pesos y al Pesos Plus, que ahí lo invito a Javi a charlar un poquito. Creo que tenemos. Dale, bárbaro. Bueno, ahí son de los fondos más conservadores que tenemos en pesos. Primero viene el Money Market, que es el SBS Ahorro. Después el próximo paso es el Pesos Plus, que es con lo que se conoce como un Money Market dinámico. Ahí lo que se combina es el plazo de liquidación en contado inmediato de lo que es un ahorro, pero no está invertido en instrumentos de devengamiento, sino que ya está invertido en instrumentos que cotizan y que pueden subir y pueden bajar. Nosotros nos enfocamos ahí en el Pesos Plus, si querés volver una, en más que nada el ECAPS. Es un fondo que tiene una duración de 2 meses y medio, ¿sí? Con lo cual es una duración bastante reducida. Nos enfocamos en las primeras 4 LECAPs por vencer, que son las letras capitalizables del Tesoro en pesos, y el remanente, por una cuestión más de contexto, hoy está posicionado en plazo fijo, más que nada porque tenemos una curva invertida en términos efectivos para todo lo que es tasa fija, y un plazo fijo está rindiendo 40% en tasa efectiva, que es más o menos un 35 de TNA, o en tasa nominal, mientras que las LECAPs cortas, que bueno, son las que se enfoca el fondo por liquidez, por buscar una baja volatilidad, pero un rendimiento un poco mayor que un money market, rinden 37,5 efectivo o 32,5 de TNA. Así que es un fondo bastante conservador, próximo paso del money market más tradicional, y que en su cartera uno siempre puede esperar este tipo de posicionamiento.
Ahora sí, si querés pasar al rentapesos, que Dale. sería el otro fondo que conforma la parte de pesos de esta cartera conservadora recomendada. Acá sí ya es un fondo más discrecional, ¿sí? En donde se puede tomar mucha más duración y también podemos pasar a otros tipos de activos. En general es un fondo que se lo suele asociar a ser un fondo de cobertura contra inflación, con títulos SER, pero nosotros este fondo lo consideramos en todo caso como uno dinámico, en donde podemos pasar tanto de tasa fija como a la curva de SER, como nosotros querramos. Y bueno, comparando contra el Pesos Plus, es un fondo que tiene una duración de 1,5 años, ¿sí? Con lo cual es bastante más la duración en este próximo paso en el mundo de pesos. Y hoy tiene más o menos 2/3 de títulos ajustables por inflación y 1/3 de tasa fija, que es no solo el ECAP, sino también con más duración, lo que son los bonos capitalizables, que se los conoce como bond caps. Pero acá sí, la composición del fondo, tanto por asset class como por duración, tiene una administración más activa, en donde nosotros vamos haciendo el análisis y viendo qué es lo que se puede arbitrar más y conseguir una mayor rentabilidad. Javier, te quiero preguntar algo. ¿Qué significa Sí. esto de que sea un fondo activo, ¿no? Cuando estamos hablando de un fondo de cash management activo. Claro, la diferencia ahí es que quizás un fondo pasivo, como lo contrario, es un fondo en donde es una estrategia bien delimitada y que no modifica mucho su composición, mientras que algo que es más activo puede tener un benchmark o una referencia en castellano y separarse de esa referencia por momentos en la búsqueda de ganarle un rendimiento por encima de esa referencia. O sea, básicamente es el seguimiento o no de un índice de referencia. El pasivo intenta replicarlo y el activo busca un retorno diferencial sobre este. Claro, clarísimo. Y te hago una pregunta. Digamos, en este contexto, y en especial considerando la diferencia que había en la política monetaria y todo el contexto monetario del gobierno anterior y este, ¿han Sí. cobrado más preponderancia los fondos de cash management para dinero de corto plazo de administración activa por sobre los de administración pasiva? Mira, la principal novedad sería lo que es el Pesos Plus, por ejemplo, que es el fondo que vimos recién, ya que antes no existían fondos de liquidación en contado inmediato que tuvieran algo que cotice en el mercado y que no sea de vengamiento puramente como money market tradicional, sino que ya se empiece a meter en la curva de instrumentos del tesoro, que antes se consideraba como algo sumamente riesgoso, ¿no? Porque teníamos quizás un riesgo de reperfilación implícito no tan elevado, pero mucho más elevado que lo que vemos ahora. Y después sí, obviamente que con los activos más formados en curva en pesos, hay una oportunidad de poder ir rotando entre SER y tasa fija en esta búsqueda de un retorno activo. Antes era mucho más estandarizado y los fondos eran directamente de cobertura contra la inflación. Hoy en día, con la dinámica, digamos que según tu view te puede ir bien o mal, pero podés tener ese juego entre ambas curvas. También porque existen los instrumentos. Antes, tasa fija, el universo era súper reducido. Si no, no tenías lo que es una curva con tanta duración como la tenés ahora y con tanta liquidez. Eso cambió mucho. Clarísimo. Bueno, porque por ahí muchos todavía no cambiaron el chip, piensan, Claro. digamos, en los fondos o en las colocaciones de corto plazo en pesos y demás, más con la cabeza anterior, una cuestión de cobertura de inflación y por ahí fondos más de money market. En cambio ahora, bueno, hay otros instrumentos de tasa fija, ¿no? Que pagan más interés y que no tienen el riesgo y la volatilidad que tenían esos títulos durante el gobierno anterior, ¿no? Bueno, buenísima la aclaración, gracias. Bueno, para seguir con lo que tenemos, bueno, tenemos posiciones en Vista y en Ternium que ahora voy a comentar en un ratito, pero antes prefiero, así seguimos el orden de las slides, mencionar también que dentro de la cartera incorporamos un 10% en dos obligaciones negociables, digamos, de corto o mediano plazo en dólares, que bueno, siempre un inversor conservador busca, digamos, tener parte de la cartera invertida en moneda dura y también, digamos, que tenga una cierta previsibilidad en su retorno o en cobro de cupones y demás. Entonces ahí nos pareció interesante traer estas dos obligaciones negociables que son a 2028
no son tan largas por ahí como muchas que han salido, sobre todo últimamente, de 2031 en adelante. De hecho, la obligación negociable de Aluar es amortizable, por lo que ya, si no me equivoco, a finales del año que viene o principios del 26 ya empieza a pagar alguna parte del capital. Y los motivos por los cuales los trajimos son, los motivos principales serían dos. Por un lado, son dentro de lo que son empresas de primera línea, son de las pocas que están rindiendo algo por encima del 6% o incluso 7% según el momento. Y por el otro lado, los fundamentos que tienen las compañías, ¿no? En el caso de Telecom, es una compañía que, si bien no tiene un marcado, no se ve, digamos, un marcado crecimiento en los últimos años y es difícil esperarlo a futuro por dinámicas de la industria. La realidad que incluso en momentos adversos del ciclo o por políticas de gobiernos anteriores que amagaron con algunas medidas, incluso con tarifas pisadas y demás, han logrado defender su caja y mantener flujos bastante estables, por lo que consideramos que es una empresa sólida y que se defiende en esos momentos adversos. Y en el caso de Aluar, bueno, por ahí es un poco más conocida que la robustez y que siempre recomendamos al público más conservador, ya que no está atada tanto a la macroeconomía argentina, porque depende mucho más de exportaciones que de acá, y eso también le permite, obviamente, que la mayor parte de su flujo esté en dólares, en moneda extranjera. Entonces es otro punto a favor o que le otorga esa característica de ser defensiva o robusta, ¿no? Acá teníamos una slide con algunos datos de ambas, como para ver rendimientos actuales, cupón, ambos tienen un cupón Sí, del ahí 7, bueno, Javi. sí, ahí tenés la descripción. Como bien vos decís, el capital en el caso de la Luar amortiza desde enero de 2026, son 12 pagos. La Telecom es bullet, o sea que te paga todo al final. Y lo que no se ve acá, y que es relevante, es que la Luar es ley local, pero te pagan dólar cable, si tenés cuenta cable. La Telecom es ley local, pero paga dólar MEP. Y más o menos los rendimientos hoy son para la Luar 6%, como N pagándote cable, y la Telecom rendimiento del 7% MEP. Ahí lo que tenés entre medio de ambos, que te altera la comparabilidad de los rendimientos, es el valor del canje, ¿no? Que es la diferencia entre el MEP y el cable, que más o menos está en un 1,5% hoy. Les hago una pregunta. Sí. Muchos, porque ya sé lo que me van a decir, yo conozco lo que están ahí del otro lado, los inversores van a decir, no, pero hay ON que rinden 10, No, bueno. 9 o más. ¿Por qué elegís esas ON que rinden menos? No, por eso. Primero que cuando analizamos rendimiento, primero también hay que ver la duration, es decir, qué longitud de plazo tienen, ¿no? O sea, primero que hay obligaciones negociables de empresas por ahí de similares características, pero que vencen recién post 2030. Eso es un dato a tener en cuenta, digamos. Y el otro, obviamente, es la calidad de las compañías, o mejor, o la métrica que se suele utilizar mucho y se analiza en el mercado es qué tanto apalancamiento tienen las empresas, o sea, qué tanta deuda tienen, como obviamente también su prontuario, ¿no? Si es una empresa en que hace poco tiempo amagó con reestructurar o por ahí por delante tiene una proyección de que tal vez su negocio puede pasar por alguna turbulencia, obviamente el mercado lo puede castigar con mucha venta que te hace caer el precio. La contracara de una caída de precio es un mayor retorno. Entonces por ahí obviamente sin dudas hay varias ONs a 2028 o incluso antes que te van a rendir algo más que estas que estamos mostrando, pero la plata en el piso no existe y, digamos, siempre la explicación viene por el lado de mayor retornos. Casi siempre está atado a un mayor riesgo, ¿no? Por eso traemos estas dos compañías que son muy sólidas para la cartera conservadora. Acá lo que se está buscando es básicamente tener una rentabilidad en dólares, pero con la menor volatilidad posible y Correcto. focalizándose en títulos súper líquidos. Lo que tenés que evitar siempre comparar peras con manzanas, digamos. Ujú. Tenés que ir neutralizando por diferentes factores que pueden hacer que los títulos sean comparables o no. Clarísimo, así que es una cuestión de la duración y también de la calidad de los títulos, ¿no? Y bueno, para terminar esta cartera, como le decíamos, volviendo, tenemos, bueno, nos quedan dos slides separadas, pero
un 5% en Vista y un 10% en Ternium. Haciendo un repaso rápido del sector oil and gas que después me va a servir también para las otras dos carteras. Los invitamos a ver el video que grabamos hace poco sobre acciones argentinas, que ahí, bueno, nos explayamos mucho más y analizamos bien a fondo. En un par de líneas, las expectativas son de puro crecimiento en el corto plazo para el petróleo y en el mediano y largo, tanto para el petróleo como el gas. Acá, como es una cartera por ahí pensando de acá a un año, un poquito más, traje acá un par de datos directamente de producción de petróleo y de los proyectos de evacuación que ya están confirmados para el año que viene y el siguiente. Te van a permitir incrementar exportaciones. En este caso, la barrita gris en producción es lo que no depende de vaca muerta y al resto son todas producciones de los principales productores y, bueno, el resto ahí en la parte verde de los últimos años de lo que es petróleo no convencional en vaca muerta, ¿no? Lo que se ve es que ha crecido casi que de manera exponencial y que sin vaca muerta el país hubiera entrado en pleno declino de la producción y estaríamos en problemas incluso de abastecer el mercado interno, que hoy en día está plenamente abastecido. Por eso todos estos incrementos de evacuación y de transporte va a ser todo volcado a exportación, por lo cual cada vez menos las compañías como Pampa y YPF, que después vamos a ver, van a depender cada vez menos de la actividad local y más de las exportaciones. En el caso de Vista ya actualmente ya exporta más del 50% de la producción y de hecho hay una parte que vende localmente al mismo precio al que exporta, por lo que se podría decir que Vista opera a un precio internacional por más del 70% de su producción. Por eso es que trajimos a Vista en el portafolio conservador, ya que de las tres es la que menos depende de los vaivenes de la economía local y la que menos tiene atada su facturación al peso y a las regulaciones, por lo que es la menos volátil de las tres, aunque obviamente esto no quita, como mencionábamos en la slide anterior, que si llegara a haber una marcada caída en el petróleo, obviamente la acción no sufra, ¿no? Está muy atado a eso, que cada vez que vean un día que el petróleo hable muy fuerte para arriba o para abajo, van a ver una suba o una caída en Vista, pero la verdad que la compañía cuenta con márgenes muy elevados. Gran parte de la facturación depende más de la exportación que del mercado local y tiene una de las concesiones más productivas en vaca muerta, por lo que incluso con una caída del petróleo fuerte seguiría siendo rentable, algo que por ahí en otros yacimientos de otras partes del mundo no es así. Y bueno, y un repaso también de una slide que habíamos traído la otra vez, acá lo actualizamos con el dato de noviembre, es todo lo que es industria, materiales y construcción, esos negocios cíclicos que este año han sufrido mucho y que han performeado muy por debajo de lo que fue el promedio del Merval y todo lo que ha sido oil and gas, bancos y demás. Nosotros creemos que lo peor ya pasó, como se ve en los gráficos, y si bien también se puede ver en el gráfico que esto no va a ser un repunte marcadísimo al alza, sino que vamos a tener y frenos, mejoras y frenos, como se puede ver mes a mes. Claramente los mínimos y los máximos son crecientes, por lo que, como decía recién, lo peor ya pasó, el mínimo ya lo vimos y el año que viene esperaríamos que estos negocios repunten. Y trajimos a Ternium por encima de por ahí Aluar y las cementeras, ya que estas últimas dos ya han tenido una suba en el último tiempo y han quedado con un ratio por ahí un poco más desafiante. El caso de Ternium todavía no. Y a esto se suma que, por lo menos en el corto plazo, sigue operando en un mercado con ciertas restricciones a la importación, por lo que cuenta con poder de pricing, como se dice. También cuenta con posiciones en lo que es Ternium México y una empresa en Brasil que se llama Usiminas, que de hecho a las valuaciones actuales vos estarías comprando más o menos lo que valen esas inversiones y el negocio de Argentina lo compras a un gran descuento, haciendo esa cuenta de almacenero. Y también vale la pena destacar que es una acción que no tiene mucha volatilidad, suele pagar dividendos de manera constante, ya que de hecho en este año que no fue bueno siguió generando caja y es una empresa que prácticamente no tiene deuda, entonces es muy sólida por ese lado y nos pareció pertinente para una cartera conservadora. Después, bueno, pasamos ya a la cartera moderada,
acá ya vamos con algunos activos un poco más agresivos y también abrimos el abanico. A partir de esta y también en la cartera agresiva incorporamos algún que otro CDR, que ahora dejamos para el final después los fundamentals de estas decisiones, obviamente atado a lo que va a ser las primeras medidas del gobierno de Donald Trump. Pero bueno, para arrancar, obviamente una posición en dólar MEP, por lo que mencionábamos antes, un poco más acotado obviamente que en la cartera conservadora. Y en este caso, bueno, incorporamos un 10% en el peso plus, que Javi ya lo estuvo comentando, y un 15% en el fondo SBS balanceado. Si no me equivoco, acá tenemos algo de la composición. El balanceado es como nuestro fondo que agrupa todas las estrategias por tipo de activo. Quizás tenemos otros fondos que son más puros de una estrategia. Acá lo que hacemos es combinar todas ellas. Y es básicamente 2/3 de renta fija soberana. Ahí tenemos bastante diversificación. Tenemos 20% tasa fija, 20% cero ajustable por inflación, 8% más o menos de dólar link y me está quedando un 20% hard dólar. Todo eso soberano. Y bueno, lo que no es soberano es el tercio restante, que son acciones locales. Si hacemos un doble clic en lo que es renta fija, es una duración más o menos de 2,7 años, pero que se explica más que nada por hard dólar, que son los típicos bonos de la curva, donde hoy priorizamos quizás más legislación internacional, porque tenés una prima de riesgo bastante reducida. Y después todo lo que es pesos, la duración más o menos promedia los 2 años en serie dólar link y casi un año en tasa fija, con lo cual es la parte de renta fija con duración, con buena diversificación entre todos los asset class disponibles y después una buena ponderación también hoy de acciones, que es casi un tercio de la cartera. También van a ver quizás ahí futuros, esto es más de contexto, es básicamente un short de Rofex, ahí lo que uno busca hacer, básicamente, fíjese que coincide con la pata dólar link, lo que estábamos haciendo era neutralizar esa posición, haciendo lo que se llama un sintético de pesos, es decir, llegar a una tasa fija en pesos a través de una posición long en dólar link y short en futuros de dólar Rofex. Y Javier, te pregunto, ¿tiene algún sesgo, digamos, es más defensivo, más agresivo, digamos, tiene algún equilibrio en particular o tiene todo por partes iguales? No, yo diría que hoy tiene una buena ponderación de acciones, quizás históricamente ha sabido ser algún monto menor, al 20%, y obviamente que en pesos el foco está entre tasa fija y ajustables por inflación. Quizás en otra época hubiéramos tenido o más cobertura dólar link o más cobertura SER, como antes el arbitraje básicamente se miraba entre dólar link o SER. Hoy tenés en juego también la parte de tasa fija, entonces tenés más oportunidades de proyectar un view o hacer algún tipo de arbitraje a medida que tenés mayores disparidades entre las curvas. Así que acá también es un fondo con discreción, manejo activo, y creo que históricamente ahí trajimos a la derecha el gráfico con rendimientos. Si nos vamos en términos anuales hacia atrás, vemos que en general le solemos ganar a los diferentes benchmarks. El caso de 2023 era imposible replicar la variación del tipo de cambio oficial, y en el caso de 2024 imposible replicar la variación del índice SER, ¿no? Porque veníamos de tasas reales bien negativas a principio de año. Acá no se ven los comparables, pero en general contra comparables también es un fondo que históricamente se ha desenvuelto muy bien. Bueno, clarísimo esto del SBS balanceado. Después en esta slide, para no perdernos, bueno, y tenemos, le asignamos un 10% al TQ26, que es el bono ajustable por inflación. Javi, no sé si quieres Sí, mencionar si algo. querés dar algún poco de detalle, ahí lo ponemos en curva al bono, fíjate que está en mitad de curva como en la panza, en el gráfico de la izquierda. Es 2026 pero amortiza capital desde noviembre de 2024, o sea, ya ha amortizado algo de capital, con lo cual la duración en realidad es de 1,1 años. Si fuera Bullet quizás estaríamos hablando de algo de más cerca de 2 años, ¿no? Y te rinde hoy inflación más casi un 9%, como se ve ahí en el gráfico. Es el punto que más nos atrae de la curva en la relación riesgo-retorno. Fíjense que al principio tenés una pendiente muy pronunciada que después se achata bastante, ¿no? Y a la derecha quizás podemos ver ahí a mitad de las columnas
vemos la comparación contra el BONCAP del 17 de octubre, que tiene una duración similar. En promedio, para estar indiferente entre tasa fija y este BONCER, la inflación mensual tendría que promediar el 1,6%. Ese es el nivel de indiferencia actual. Si vos pensás que el promedio va a ser mayor, apostás al TX26. Si pensás que va a ser menor, estarías mejor parado en el BONCAP del 17 de octubre. Esa es la lógica de este gráfico. Siempre hay vencimientos de bonos del Tesoro los 17 de octubre. El TO23 también vencía el 17 de octubre. No sé por qué esa fecha la eligen siempre para vencimientos de bonos. Hay algo de lógica detrás. Normalmente los SER capturan el índice de inflación, que es el índice SER, con un lag de 10 días hábiles. Entonces, si vos más o menos te parás a mediados de mes y restás 10 días hábiles, te queda hasta fin de mes calendario, nada, como agarra el dato de inflación, más allá de que el dato SER siempre va de día 15 a día 15, con lo cual hay algún juego por ese lado, pero en realidad creo que no va por algo tan técnico quizás, sino solo por ir completando la curva. Claro. Y bueno, siguiendo con la cartera, acá ya entramos a la parte bien de papeles, de acciones. Le asignamos un 10% a Pampa. Bueno, ya mencionamos un poco cuando hablamos de Vista. En resumen, Pampa el año que viene va a acelerar fuerte en lo que son sus proyectos de shale oil, de petróleo en Vaca Muerta. Hasta ahora estaba mucho más enfocado en gas. Este año ya puso primera y el año que viene ya se empiezan a ver los resultados, por lo que es una acción que, si bien ha subido mucho, al igual que todas las del sector, que consideramos que durante 2025 puede andar más que bien. Y después, bueno, ¿por qué decíamos que era un poco menos conservadora que Vista? Bueno, porque Pampa tiene incorporado también otros negocios, además de lo que es shale oil, ya que tiene, por un lado, participa en todo lo que es generación eléctrica, que si bien hay parte de contratos que son dólar link, hay otra que son en pesos y, bueno, dependen de que se continúe en esta normalización del sistema, subsidios y demás, que ya hemos charlado la otra vez. Pero bueno, no deja de ser un riesgo, ya que en cierta medida depende de la decisión del gobierno y qué tanto quiera jugar con esa política, pensando en ser más expansivo o no, incentivar el consumo y demás. Y también Pampa tiene, mejor dicho, de la mano de eso, Pampa tiene participaciones tanto en TGS como en Transener, que son empresas bastante más reguladas, por lo que, bueno, en la misma medida, si bien nosotros ahora lo charlamos rápido, somos constructivos con todo lo que es utility y servicios públicos, creemos que, bueno, anduvieron muy bien y van a seguir andando, no deja de tener ese riesgo del regulador, si se quiere, o depender del gobierno de turno, por lo que lo considerábamos más para una cartera moderada que para la conservadora. Y después, bueno, hay un 5% en Vima y un 10% en TGS que ahora analizamos con un par de slides. En el caso de Vima, lo que nos pareció interesante para traerlo a esta cartera es que, si bien Vima desde la pandemia para acá ha tenido un crecimiento muy fuerte y casi sin frenar, tanto en lo que es volumen operado como cuentas abiertas. Y bueno, acá es muy elocuente el gráfico de lo que fue para el mercado local, los CDR, ¿no? O sea, el inicio del gobierno de Alberto Fernández, sumado a la pandemia y sumado a la gran volatilidad que hubo en el FX, en el tipo de cambio, me acuerdo, a fines del 2020 y bueno, los demás años, obvio que también. La verdad que ha sido un vehículo que al inversor y sobre todo al retail le ha servido mucho para dolarizar su cartera, ya que los CDRs están, como saben, se pueden comprar en pesos, pero están atados al dólar contado con liquidación. Si este sube, tu posición en pesos va a subir. Y también le han permitido en esos años refugiarse del mercado bajista local, le ha permitido al inversor refugiarse en activos de Estados Unidos y de otros mercados, que encima la realidad es que durante 2020 y 2021, previo al inicio del ciclo de sube de tasas, el mercado estadounidense estuvo imparable y bueno, este año también. Así que la combinación de esos factores ha sido que haya sido un mercado que creció muchísimo. En el gráfico de la derecha podemos ver el volumen operado medido al dólar contado con liqui. Desde mediados finales de 2020, el volumen operado en CDR le ha venido ganando a las acciones locales y recién este año, ya bien entrado, o sea, después de
más de un año y medio de bull market del Marval, porque la realidad es que si uno mira el gráfico, el bull market del piso fue en mediados de los 2022, recién más de un año después de ese inicio de bull market local, otra vez vuelven a estar parejos e incluso en el último trimestre el volumen local le ganó por poquito al CDR. Eso de la mano de la mejora en lo que fueron las paridades de los bonos, que lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, ha hecho que los activos en custodia de Bima, medidos en dólares, hayan crecido mucho. Y esto le aportó el crecimiento por el lado de que Bima cobra un porcentaje de las tenencias que tiene en custodia, ¿no? Entonces, si crecen los precios, las paridades de los bonos, esto ayuda a la facturación de Bima. Estos dos factores sumados a otros que bueno, se pueden, nuestros QuickNote por ahí le hacemos un poco más de zoom y lo pueden ver bien, como es todo lo que son mejoras operativas, depósitos de tercero que Bima aprovecha para lograr una renta financiera, mejoras desde el lado de sistemas y demás, han permitido que en los últimos años Bima actualmente tenga una facturación y un resultado operativo mayor al que tenía en el mejor momento del gobierno de Cambiemos, en 2017-2018. Pero la realidad es que actualmente, digamos, todavía no se ha reflejado en su evaluación, como sí por ahí en otros sectores. Algunos hablan de por ahí fondos grandes que tenían tenencias desde ese momento y que todavía no han terminado de liquidar su posición y eso le pone un cierto freno al papel. Sea como sea, aún estamos un poquito por debajo de su máximo del 2018 medio en dólares, por lo que consideramos que eso, sumado a los fundamentos que charlamos, nos da un margen de seguridad que nos hace sentir cómodos pensando en el 2025. Otro punto que no es menor es que Bima suele distribuir dividendos y de hecho ha dado indicios de que los próximos van a ser mayores. Vamos a tener una escalerita al alza en lo que son dividendos. Y acá, si querés, por ahí el riesgo que por ahí a veces nos mencionan es el tema de qué pasa si se sale del cepo y ya no hay tanto negocio en hacer dólar MEP. Y bueno, si bien es cierto que por ahí Bima perdería parte del flujo por ese lado, la realidad es que, por un lado, el negocio principal de Bima es las comisiones que cobra por el lado del equity, no renta fija es el segundo. Y nosotros creemos que, si bien en un primer momento haya una transición que puede durar un par de trimestres, en el muy corto plazo eso va a terminar siendo compensado por tanto entrada de fondos de afuera que actualmente no pueden invertir en Argentina y mucho menos en activos que no tengan ADR dado el cepo y las restricciones cambiarias, y también que si este momentum en Argentina continúa y las variables siguen siendo positivas de lo que es macroeconomía, seguramente el año que viene ya empecemos a ver emisiones de capital, IPOs y demás, tanto de papeles locales como de ADR, por lo que eso sería un flujo incremental para Bima que no va a ser menor. Así que por eso creemos que se encuentra una evaluación atractiva actualmente. Y después por el lado de TGS, bueno, este gráfico que ya se los traje la otra vez para reafirmar un poco el punto, también porque después vamos a repasar con un papel que trajimos para la cartera agresiva, que es todo lo que es utility, servicios públicos. Como saben, sufrieron mucho en el gobierno anterior, ya que como medida para intentar, entre muchas comillas, controlar la inflación y demás, a todas las compañías que están en el medio, en la cadena, tanto lo que es transporte como distribución de gas y de luz, se le fueron otorgando incrementos por detrás tanto de la inflación como de la suba del dólar, y eso obviamente se vio en la caída en su facturación, en su resultado operativo EBITDA. Y la realidad que este gobierno en menos de un año, con todo el proceso de reacomodamiento de precios relativos, reducción de subsidios y demás, ha logrado que se recupere gran parte de todo ese proceso de deterioro, que lo podemos ver en el caso de la izquierda, en la tarifa por metro cúbico en dólares que cobra TGS y en el gráfico de la derecha en lo que es el margen de distribución en dólares que tiene Edenor. Y en ambos casos ya no hemos llegado aún, pero estamos cerca de los máximos que habíamos visto en 2018-2019, en el gobierno de Macri, por lo que de acá en adelante nosotros consideramos que si bien puede haber una pausa y por ahí nos mantengamos en este nivel, por lo menos hasta después de las elecciones, eso no quita que vamos a tener un 2025 donde este sector va a tener EBITDAs
muy buenos, similares a lo de 2017-2018, y que a esto se le suma, que ya lo hemos charlado en otros webinars, son sectores que en estos años de cepo le han permitido desapalancarse, ¿no? Han reducido mucho su endeudamiento. Te diría que no todas, pero casi todas no tienen deuda, es decir, tienen deuda neta negativa, o sea, su caja es superior a su deuda, por lo que esto sumado a que van a tener flujos de caja mucho mejores el año que viene, ya lo han tenido en esta segunda mitad del 2024, vamos a empezar a ver en este sector distribuciones de dividendos generalizadas. ¿Y por qué trajimos TGS para la moderada? Bueno, porque si bien tiene su negocio regulado, como lo estamos mostrando acá, también cuenta con un negocio que es tratamiento de líquidos provenientes del gas, y también otro negocio que es todo lo que es transporte y acondicionamiento de gas para los productores en Vaca Muerta, que son dos negocios que están mucho más atados al dólar que a la moneda local y no están tan regulados, prácticamente no están regulados. Entonces, eso nos da, si queremos, una cierta protección que hace que TGS sea dentro del espectro de utilities lo menos volátil, y que nos da esa cierta seguridad de que no va a tener tanta idas y vueltas en su facturación y en sus márgenes, ¿no? Bueno, el resurgimiento de un sector que durante mucho tiempo muy castigado y bueno, ahora se puede aprovechar en un contexto diferente. Sí, ahí como para redondear, si bien hay muchas que están cerca de sus máximos históricos del 2018, de hecho TGS lo superó, pero bueno, TGS puntualmente, estos negocios que te menciono al margen del transporte de gas, no los tenía en su momento, o si los tenía, o el que tenía, lo ha desarrollado mucho, por lo que está más que justificado, es el nuevo máximo histórico. Y los que están cerca de sus máximos históricos, o incluso, como vamos a ver después, algunos que todavía le falta bastante, la realidad es que, como te mencionaba, en la mayoría de los casos, hoy son empresas mucho más sanas porque están llegando a niveles de rentabilidad similares a los de aquel momento, pero a diferencia de aquel momento, están sin apalancamiento, por lo que como accionista nos vamos a ver beneficiados porque, digamos, no habría palos en la rueda, o está mucho más allanado el camino para el cobro de dividendos en el cortísimo plazo, te diría. Ya metiéndonos en CDRs, en esta cartera trajimos un 10% en JP Morgan y un 10% en Walmart. Y los fundamentals son, pensando ya en el próximo 20 de enero, la asunción de Donald Trump, claramente uno, por lo menos lo que el mercado pricea en la previa, y nosotros coincidimos, es que el sector financiero va a ser uno de los beneficiados por dos factores principales. Por un lado, se prevé que más temprano que tarde haya una reducción en lo que es impuestos y alícuotas y demás, entonces eso le pega rápida y de forma directa a los bancos. Y también, en el caso de los grandes bancos norteamericanos, están muy ligados a la suerte del mercado de capitales y a cómo ande el S&P 500 y el Nasdaq y demás, ya que son bancos de inversión, ¿no? Entonces, todas estas políticas en las cuales Trump busca devolver algo de la rentabilidad que por ahí perdieron las empresas en los últimos años, y si se quiere, proteccionismo o busca aranceles para defender a la industria americana, uno tiende a pensar que se traduciría en un índice o en las principales empresas estadounidenses creciendo el año que viene. Entonces, esto también siempre está muy ligado y correlaciona mucho con la performance en los principales bancos, ¿no? Y después, en el caso de Walmart, lo que nos gusta es, por un lado, consideramos que la contracara de estas medidas que pareciera que Donald Trump va a tomar, en un principio podrían implicar una inflación que sería difícil que baje, o mejor dicho, hay causas para pensar que sea difícil una fuerte baja en el corto plazo. Entonces creemos que tenemos que estar posicionados en consumo en ese escenario. Y también Walmart es una empresa que está a la vanguardia en su sector y que ya ha empezado a utilizar inteligencia artificial para diversos proyectos y procesos. Entonces consideramos que puede ser un ganador en esa carrera, ¿no? También. Para terminar, traemos la cartera 9 de área, la más agresiva, para aquellos que les guste más el riesgo, y también está bastante diversificada con una cantidad grande de activos. En este caso, por el lado de renta fija, tenemos un 10% en el GD35,
un 12,5 en el bonos 37, el bono en dólares de la provincia de Buenos Aires. El T17 O5, que es el BONCAP, el bono a tasa fija en pesos, que vence, bueno, en casi un año, ¿no? En octubre de 2025 es uno de los más largos dentro de la curva. Y bueno, ahí te dejo, Javi, si querés mencionar algo. Dale, se repite el TX26, que bueno, el análisis lo Bien. hicimos. Justamente, creo que la comparación la habíamos hecho contra este BONCAP del 17 de octubre. Ujú. Eh, Acá con el BONCAP, que es el T17O5, básicamente lo que se busca en esta cartera más agresiva es, bueno, la duración en tasa fija, ¿no? Entonces se estaría siendo optimista en cuanto a una desaceleración más pronunciada en la inflación. Y bueno, el TX26 más o menos que cruza, pero por el lado de la inflación, con lo cual tendrías un pie de cada lado en esos títulos que tienen más o menos una misma duración. Y después, bueno, el G35 calculo que es mucho más conocido dentro de lo que es deuda soberana en dólares, legislación internacional, tiene una paridad hoy del 67%, rinde 11% en términos de tasa efectiva anual, tiene una duración más o menos de 6,4 años. ¿Qué más? En cuanto a lo que es descripción del título, ¿no? Pago un interés semestral, que es este PAP, o sea que va creciendo, hoy está en un 4,125% y va a llegar en algún momento hasta el 5%, y el capital vence en 10 cuotas que van desde enero de 2031, y cada cuota del 10%, recordando que la frecuencia en este título es semestral. Y bueno, se compara, lógicamente, quizás contra deuda también de legislación internacional, pero de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la lógica de que se empiece a mirar esta deuda a la par de la deuda soberana? Básicamente porque se le asigna lo que se puede decir como un mayor beta. ¿Sí? Es una deuda que está más castigada, no tanto más, pero está más castigada. El rendimiento es más o menos del 12% de una tasa efectiva mensual. Recién dijimos casi un 11% del G35. Y bueno, lo que se busca acá es, en el caso de que se dé un escenario optimista, obviamente que aquel que está más castigado y que es más volátil tendría mayores ganancias en este escenario más positivo. Y el cupón ya está, si no me equivoco, en el máximo, que es del 6,625%, en el caso del título de la provincia de Buenos Aires. Y nuevamente estamos comparando dos títulos que son legislación internacional, con lo cual son comparables, obviamente que son diferentes emisores, si bien hay mucha correlación detrás, bueno, como ha sucedido con el caso de la reestructuración, en donde fueron básicamente de la mano. Y bueno, la amortización de capital acá también no es bullet, o sea que tiene diferentes cuotas, arrancó en enero de 2024, en el caso del de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, arrancó ya, hizo muchas más cuotas, van desde un 1,83% en enero de 2024 y va subiendo incrementalmente ese vencimiento de capital hasta un 4,83 en la última de todas las cuotas, con este título que vence un poco más, que es 2037, pero al mismo tiempo empieza a amortizar el capital antes, con lo cual la duración más o menos que entre ambos ahí se compensa esa diferencia. Te hago una pregunta, Básicamente eso. Javier, Sí. del BA37. Esa diferencia, ese rendimiento mayor que tiene sobre sus comparables soberanos, ¿es por una mala imagen, digamos, por decirlo fácil, del gobierno de la provincia ante los ojos del mercado? Sí, a ver, para empezar tenés una cuestión de liquidez, ¿sí? Es mucho más líquido la deuda soberana. El G35 es de los títulos que más se recomiendan dentro de la curva soberana, no solo por liquidez, sino por la forma de la curva y cómo quedaría el retorno total en un escenario optimista, ¿no? En donde tendrías una ganancia de capital con mayor compresión, o sea, mayor reducción del riesgo país. Y sí, bueno, en un escenario desfavorable, históricamente, digamos que quizás se le puede asignar una prima a la deuda soberana sobre la deuda subsoberana. Ahí tenés quizás una cuestión hoy que es más bien, se podría decir, política, ¿no? Quién está detrás de la emisión de cada uno de los títulos. Hoy quizás
no tenés alineado, ¿no?, lo que es el poder ejecutivo de la provincia en términos de grupo político con lo que es el soberano. Pero normalmente lo que es legislación internacional, lo lógico es que la deuda provincial haga un espejo de lo que hace la deuda soberana en un escenario negativo. Pero sí podés tener diferencias de tratamiento. Bueno, atentos ahí a fijarse bien que sea el bono en dólares de la provincia de Buenos Aires al 2037. Claro, pueden corroborar la denominación del título, la legislación. Hay otros tickers que uno puede usar del título para chequear esto. El más complejo siempre es el ISIN, ¿no? Que ese es un título con muchos más dígitos y es único. Bueno, ahí atentos a fijarse bien cuál es el bono antes de comprarlo. Después, ya metiéndonos, pasando de los activos de renta fija a renta variable, como siempre, como mencioné al principio, ¿no? Cada cartera tiene un papel, una compañía de lo que es Oil and Gas Argentina, que es donde nosotros vemos valor y es el sector que más nos gusta, tanto a corto como a largo plazo. Para la cartera más agresiva trajimos a YPF, ya que cumple con esa relación de ser donde nosotros vemos un mayor upside, pero también YPF cuenta con mayor volatilidad que las otras dos opciones, ¿no? Que tanto que Vista como Pampa, por una combinación de factores. Gran parte de su facturación y de su caja depende del negocio de combustibles. No es una empresa solamente productora de upstream, como se llama, sino que está integrada. Entonces, cualquier cambio, hoy en día, la verdad que el mercado de combustibles se ha normalizado, te diría, en su totalidad, y no creemos que haya cambios en el corto plazo, pero bueno, siempre está el riesgo de, si ante una decisión política, que los precios de las naftas no sigan tan cerca al dólar o queden congeladas. Entonces obviamente eso siempre es un factor de riesgo. Y bueno, y obviamente también que el 51% sea del Estado. Para un país como Argentina siempre le va a asignar un porcentaje de riesgo. Y a su vez también están los juicios, el juicio contra el Estado por la expropiación, que si bien no afecta a YPF, quieras o no, siempre trae algo de turbulencia. De hecho, nosotros creemos que la gran suba que ha tenido en el último tiempo principalmente explica a los fundamentos y a la tesis de YPF de acá en adelante, que la verdad que es muy sólida y atractiva. Yo creo y creemos en el equipo que parte también se explica por el triunfo de Donald Trump y el vínculo con el gobierno de Javier Milei, ya que te da un indicio de que todos esos litigios en las Cortes de Nueva York o bien van a desenvolverse de una manera ordenada o bien van a darse de manera mucho más favorable que por ahí en otro escenario con otras fuerzas políticas. Así que esos son algunos de los factores por los cuales YPF cuenta con más riesgo, pero también es donde nosotros vemos un mayor upside. Al día de hoy todavía exporta muy poco, y con el incremento que vimos al principio en el gráfico del inicio de los proyectos de evacuación de petróleo, tanto el del Val, que arranca el año que viene, como el Vaca Muerta Sur, que YPF lo lidera junto a Pan American, Pampa, Vista y demás, que arranca a finales del 2026. Eso van a hacer que YPF vaya en escalerita y de acá a 2 años va a exportar una parte más que considerable de la producción total. Y después, para esta cartera más agresiva, hemos traído un banco, que en este caso es el banco francés, ya que, bueno, los bancos fueron el sector estrella este año, le han ganado a todos, eran lo que menos, o mejor dicho, por ahí uno de los sectores que venía más atrasado en tanto 2022 o 2023. Este año la verdad que han recuperado mucho y han sido los grandes ganadores. Y nosotros lo trajimos acá a la cartera más agresiva, ya que todo lo que sea bancos es como nosotros lo llamamos y se conoce como un macro play, ¿no? Es decir, una jugada que va a depender casi exclusivamente de que continúe esta normalización en la macroeconomía, que se recupere la actividad, que tengamos crecimiento del PBI, ya que atrás de todo eso va a estar
una desinflación que continúe hasta que lleguemos a tasas más razonables, o por lo menos muy razonables para lo que es Argentina, y también que continúe la estabilidad en tipo de cambio, ¿no? Que obviamente esto no significa que nominalmente el dólar va a estar en 1.000 pesos durante la eternidad, pero que continúe este momentum donde de cierta manera por ahí el dólar puede acompañar la evolución de la inflación, pero no hay grandes sobresaltos ni digamos, un desprecio por el peso y que donde la mayoría de la gente busca dolarizar sus tenencias, como fue en años anteriores con el gobierno que pasó, o incluso con anteriores, ¿no? Y bueno, dentro del sector bancario, los 4 bancos más líquidos que tiene ADR, este es el banco que más nos gusta, dadas las proyecciones que hemos hecho. Tiene un tamaño similar, muy cercano a lo que es Galicia y Macro, que son dos gigantes, y está con un plan muy agresivo de crecimiento y de expansión, y a la vez ha tenido una suba este año un poquito por detrás de los dos que mencioné, por lo que nos gusta pensando para el año que viene. Y acá, bueno, un gráfico que les traje también en el otro webinar que hicimos, que explica un poco qué están haciendo los bancos y hacia dónde van, ¿no? Básicamente es, hasta inicio de este año los bancos no prestaban la plata ni a las familias para proyectos de inmuebles, autos y demás, ni a las empresas para financiar sus proyectos productivos, sino que el grueso se lo financiaban al Banco Central y al Tesoro. Eso lo vemos en el gráfico de la izquierda, que era la exposición a títulos públicos como porcentaje del activo. Y a partir ya de este año, con el cambio de la política monetaria y fiscal, esto deja de ser negocio y tienen que volver a trabajar de bancos. Pari passu desarman las posiciones de títulos públicos y comienzan a prestar al sector privado, que es lo que podemos ver en el gráfico de la derecha, que es el crédito de los distintos segmentos al sector privado como porcentaje del PBI. Y acá lo interesante es, como le decía recién, que si bien tiene el desafío el sector de que está muy atado a los factores de la macroeconomía y a cómo pueda desenvolverse la actividad, la realidad es que de manera no tan desafiante podría crecer, digamos, puede seguir incrementando préstamos y aumentando financiamiento sin mayores dificultades, siempre que el escenario acompañe, ya que, por ejemplo, como vemos ahí, todavía te falta para alcanzar los máximos de los últimos años, que fueron a finales del 2017, que en números muy resumidos, que creo que sirven para hacerse una idea, actualmente el crédito consolidado del sector privado es algo por encima del 6% del PBI. En su momento habíamos llegado al 13%, pero para que se den una idea, a inicios del 2000 estábamos entre 20 y 21 puntos, previo a la crisis del 2001. Y si miramos países de la región que no son para nada desarrollados sus mercados financieros, el que menos crédito como porcentaje del PBI tiene es Uruguay, y está arriba del 20%, por lo que no es para nada desafiante al menos volver a los ratios que veíamos en 2017, principio de 2018, y que básicamente estás hablando de duplicar el sistema financiero actual, ¿no? Porque pasaría de 6 puntos y algo del PBI a 13. Así que consideramos que, si bien obviamente va a haber desafíos en la macroeconomía, año electoral y demás, de mantenerse ordenado esas variables, los bancos podrían verse beneficiados y sin pensar en nada extraordinario, ¿no? Y después, siguiendo con recomendaciones, bueno, antes de entrar en lo que es CDRs, incorporamos una posición del 10% en Metrogas, que es un poco los fundamentals que charlábamos recién de utility, ¿no? Todo lo que es distribución de gas, al igual que distribución de luz, transporte y distribución, transporte de gas y de luz, han recuperado tarifa. Ya esta segunda mitad del año han tenido facturación al alza y han recuperado lo que son márgenes operativos. Y de hecho, Metrogas este año, la verdad que ha crecido muchísimo lo que es el flujo de operación en el mercado, al nivel de que ha cumplido con los parámetros necesarios para entrar al panel líder, y ya desde octubre se encuentra operando en el panel líder. Y de hecho, si uno chusmea en su broker, entrando a QuickTrade, van a ver que tiende a ser uno de los papeles
entre los 6 7 papeles más operados, después de obviamente los bancos, YPF y alguno más, suele tener un flujo de operación más alto que varios papeles que se encuentran en el panel líder hace varios años. Así que nos da una sensación de seguridad en el sentido de que hay flujo para tanto para armar posición como para desarmarla. Después, a futuro, por ahí como mencionamos ahí, si el sector perdiera momentum, podría disminuir un poco esa liquidez. Creemos que para todo lo que es el mercado retail y posiciones chicas, alcanza y sobra la liquidez que tiene papel para poder entrar y salir a buenos precios. Y bueno, un detalle que no es menor es que el 70% de Metrobras es de YPF y YPF ya mencionó que no es uno de sus negocios core, como se llaman, negocios centrales, por los que ahora que tiene una evaluación más razonable, va a buscar desprenderse de la misma. Esto no necesariamente es negativo, porque creemos que incluso un valor razonable estaría por encima del market cap actual, pero bueno, no va a dejar de ser un factor al cual hay que prestar atención porque puede traer cierta volatilidad en el futuro. Y la trajimos a la cartera más agresiva también porque al tener un poco menos de liquidez, o mejor dicho, tenía hasta hace poco menos liquidez que otros papeles del panel líder del sector como TGS, Transener, TGN, todavía se encuentra bastante por detrás de todo el sector de distribuidoras de gas, que en el panel general tenemos 4 o 5 más. Todas en general se encuentran, si bien han subido muchísimo este año, se encuentran todavía, tienen un recorrido al alza para volver a valores del 2018, por lo que nos parece una oportunidad muy atractiva para aquellos que quieran tomar posiciones de riesgo en Argentina para el año que viene, ¿no? Casi con seguridad también va a ser de las que comience una distribución de dividendos más temprano que tarde. Y bueno, y después para redondear, digamos, la cartera se completa con 4 CEDARes, que te diría que son dos, digamos, si querés, dos estrategias. Por un lado, la parte de pensar en Brasil, que ahí teníamos al EWZ y a PBR, que lo mencionamos acá, con un 10%. PBR es Petrobras. El EWZ, si no me equivoco, es un 5%. Y ahí, bueno, obviamente, si están en el mercado y están todo el día siguiendo, Brasil la verdad que viene hace ya unos meses muy, muy castigado. El gobierno de Lula, las políticas, cómo maneja el superávit, el déficit fiscal y demás, la verdad que no convencen. Y la verdad que tanto todo lo que son bonos como acciones y la moneda, ¿no? El real, han venido sufriendo mucho estos meses, por lo que esta tendencia podría seguir a futuro. Por lo menos en el corto plazo, hay que tener eso en cuenta. Nosotros consideramos que para aquellos que quieran tomar algo de riesgo, podríamos ir armando posiciones en el EWZ pensando en un rebote. El EWZ es el índice que abarca las principales empresas de Brasil. Y después también una posición en Petrobras, ya que Petrobras tiene, como mencionamos ahí, negocios fuera de Brasil, pero también gran parte de lo que tiene en Brasil lo exporta, entonces no está tan ligado a la suerte de la economía local o no depende tanto de una potencial recesión en Brasil. Y también otra característica de Petrobras es que reparte dividendos bastante jugosos. No recuerdo la yield del último, pero son más que interesantes. Siempre inversores que buscan CDR con buenos dividendos, siempre una de las posiciones es Petrobras, sin dudas. Así que creo que esa combinación de factores es atractiva para esta cartera, para PBR y bueno, una posición un poco más pequeña en el EWZ, como mencionábamos, ¿no? Y después ya pensando más, como hablábamos en la cartera moderada, en ganadores y perdedores en el gobierno de Trump, por un lado a Amazon, dentro de las grandes tecnológicas, es una de nuestras favoritas, ya que por un lado depende del consumo que nosotros consideramos que la política de Trump va a buscar incentivar. También viene creciendo en otros mercados. Bueno, por ejemplo, en Argentina seguramente veamos una mejora, aunque por ahora obviamente es un mercado marginal para Amazon. En lo que es el rubro de todo lo que es cloud y almacenamiento en la nube, que es un rubro que
muchas veces inversores nos preguntan. Amazon hoy con AWS es el líder, la verdad, le ha sacado algo de ventaja tanto a Google como Microsoft y demás, por lo que aquellos que les guste ese segmento, claramente la posición a tener es Amazon. Y también en los últimos años ha invertido fuerte en una compañía que se llama Anthropic, que viene ganando terreno en todo lo que es desarrollo de inteligencia artificial. Y si uno se mete en blogs y chusmea un poco al respecto, es uno de los que suena para ir para estar en la disputa con con OpenAI y los creadores de ChatGPT y demás. Así que creemos que es más que interesante si pensando en tener parte de la cartera vinculada a ese rubro que, bueno, está en auge y va a seguir, ¿no? Sin dudas. Y después, para cerrar la cartera, un 10% final en Tesla, que si bien ha subido mucho en los últimos, desde que ganó Trump principalmente, yo soy fan de Tesla, así que estoy contento. La realidad es que, por un lado, venía muy castigada. No quiere decir, digamos, no nos dejemos llevar solamente por la suba bestial que tuvo, sino mirar los fundamentos detrás. Después de toda esta suba, recién ahora volvió al máximo que tuvo hace 2 años y algo. Y la realidad es que si Trump finalmente avanza con la suba de tarifas y aranceles, como mencionó, Tesla se va a ver muy beneficiada porque es obviamente la principal automotriz eléctrica y le sería mucho más simple la competencia contra todos los autos eléctricos chinos. Y no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, algo que puede ser factible tranquilamente, que Trump se alinee con Europa buscando esa alianza que le permita competir contra China, una fábrica muy importante en Alemania. Entonces tampoco se vería afectado por ese lado, como si seguramente tal vez veamos suba aranceles en Europa a autos eléctricos chinos, ¿no? Y otro dato no menor que me acabo de acordar es que Elon Musk primero estuvo muy presente en la campaña de Trump, lo apoyó muchísimo a través de X en las redes, como seguramente monetariamente, y va a ser uno de sus ministros, si se quiere, entre comillas, con esta especie de ministerio de reorganización o alguna especie de Sturzenegger para Donald Trump. Así que sin duda que eso va a ser un factor que, por lo menos en la previa, uno tiende a pensar que le va a ser favorable tanto a Tesla como a las demás compañías de Musk, ¿no? Bueno, aguinaldo, fin de año, 3 carteras y toda la explicación acá por los profesionales de Quick Trade de Grupo SBS. Así que les quiero agradecer muchísimo José Ignacio Tomei y Javier Martínez Terra por este gran webinario de explicación detallada en lo que nos gusta llamar un puente entre los profesionales de la industria y los inversores particulares. Les agradezco mucho por estar acá en la pantalla de Clave y nos vemos pronto para un nuevo webinario en conjunto. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Dale, gracias a vos, nos vemos la próxima. Gracias a ustedes.